¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Esto es Carranza 10 aquí en 8 Cádiz Televisión. Hoy con un servidor Rubén López. No se preocupen que el viernes vuelve el compañero José Grima. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Andrés Sánchez salvó un empate in extremis en el Álvarez Claro. El ex del Melilla salvó un punto que la verdad es que fue un partido en el que el Cádiz no mereció mucho más y en el que de nuevo la historia se volvió a repetir. 4 salidas del Cádiz, 4 veces en las que se queda con un jugador menos, y no se queda con un jugador menos en la segunda mitad ni mucho menos, sino en las primeras de cambio. Ayer del minuto 22 Ceballos era expulsado y además el árbitro señalaba penalti y el Cádiz que de nuevo tenía que remar a contracorriente, como le pasó en San Fernando, como le pasó en Lucena, como le pasó en Albacete y de nuevo también ayer en Melilla. Parece que no hay cosas que no cambian y la situación es que el equipo de Raúl Agné al menos ayer sacó un empate que la verdad es que como transcurría el encuentro ni mucho menos parecía que lo pudiera conseguir. Todo ello en una jornada en la que nos deja con muy malas sensaciones el San Fernando, que volvió a perder tras 2 jornadas en las que había empatado a 0 con la vuelta de Masegosa. El equipo de la isla no levanta cabeza y es el único, junto con el Córdoba B, que aún no conoce el triunfo en este grupo cuarto de Segunda División B. Ayer lo tenía todo para ganar, se adelantó en el marcador con un gol Iván Guerrero, pero el filial de la Almería le dio la vuelta al encuentro al final y deja muy tocado, como decimos, a un San Fernando que tiene ya que ganar como sea. El próximo miércoles habrá jornada de Liga y de hecho se enfrenta al colista, al Córdoba B. Además también la jornada para los gaditanos nos deja la derrota goleada del sanluqueño en casa en el Palmar frente al Cartagena, un Cartagena que está lanzado y que ya se encuentra en puestos de playoff de ascenso. Además la Balona empató a 1 con la Roda, el equipo manchego empató casi al final y el Algeciras empató en su visita a Arroyo de la Luz en Extremadura. Con resultados dispares, vamos a ver muchos goles, vamos a analizarlo todo como siempre, con invitados en nuestro Carranza 10 de lunes. Decíamos que la Roda sacó un puntito de su visita a la Balona en el 88 y precisamente hoy con el compañero, amigo, técnico de la Roda, Nacho Limón. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Ayer a lo justito, ¿no? Pues sí, la verdad es que el partido se puso en contra muy rápido porque al minuto de partido en un saque de esquina en contra, Arturo, lejos de marcar en portería contraria como suele ser habitual, lo hizo en propia y la verdad es que ante un equipo del potencial de la Balona y en un campo como el Municipal de La Línea, pues se puso el partido complicado, pero el equipo no le perdió la cara al partido en ningún momento y en la segunda parte, después de los ajustes que realizamos en la charla del vestuario, creo que fuimos bastante superiores al equipo de Escobar. Después veremos ese resumen de la Balona y la Roda. El Cádiz, tu otro equipo en este caso, séptima posición después de 10 jornadas. Llevamos ya casi un cuarto de liga. Sí, la verdad es que todos esperamos y deseamos que el Cádiz esté comandando el grupo cuarto de la Segunda División B. De hecho, creo, como he dicho en numerosas ocasiones, que tiene la mejor plantilla de la categoría, no solo del grupo cuarto, sino de toda la categoría, con un equipo diseñado para la idea que tiene Raúl, y todos esperamos que comience a funcionar, que consiga esa regularidad y que se coloque en el sitio que tiene que estar, que no es otro que el primer puesto. De todas formas, ayer, tú sabes que el campo de Melilla no es que se le haya dado muy bien a Cádiz en su historia, pero la verdad es que el equipo nos dio una imagen que dista mucho de la que todos queremos, evidentemente, ¿no? Un partido condicionado, como tú comentabas en la entrada del programa, por esa expulsión de Ceballos que supuso el penalti, la expulsión y al gol del Melilla. Y después en la segunda mitad y con los cambios que hizo Raúl, pues creo que se pareció en algo al partido que pudimos ver en el Carlos Belmonte, donde quizá el rival le mostró demasiado respeto al Cádiz, pese a ir en superioridad numérica y también en superioridad en el marcador, y al final le dio vida al Cádiz, que sin tampoco generar un juego muy preciosista, pues tira de pegada y en la última prácticamente acción del partido consigue sacar un punto en un campo bastante complicado ante un rival difícil. Puntito in extremis. Alicia Cervera, compañera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un puntito y gracias, ¿no? Pues la verdad que sí, Rubén, porque los que pudimos ver el partido, la verdad que nos quedamos un poco preocupados, más que nada por el dato que tú has dado antes, el tema de que no conseguimos terminar un partido fuera de casa con los 11
futbolistas y realmente eso hace muy complicado sacar puntos fuera de casa. También es verdad que el rival, estoy de acuerdo con Nacho, creo que se echó atrás, fue bastante tímido y al final nos permitió que pudiéramos conseguir un punto que hace que el enfado que tenemos hoy pues sea muchísimo menor y que las críticas sean muchísimo menores, pero no por eso tenemos que dejar de ser objetivos y pensar que con esta forma de jugar y esta, yo no diría actitud, ¿no? Pero evidentemente no es normal que en todos los campos terminemos con uno menos y eso va a haber que hacerlo ver bastante. Entonces, pues bueno, es bastante complicado que el Cádiz así pueda conseguir el primer puesto que tanto ansiamos. De todas formas, ya era hora que un ex de un equipo que no sea del Cádiz marcara y también en el descuento, ¿eh? Evidentemente, porque siempre decimos eso, que siempre nos marcan los ex a nosotros y la verdad que Andresito nos dio un punto que yo creo que va a ser muy importante de cara a afrontar el partido del miércoles y lo que queda, porque evidentemente siempre te sabe muy bien con uno menos pues conseguir arañar algún puntito fuera de casa. Golazo de Andrés que enseguida vamos a ver, la puso el hombre por la escuadra de cabeza. Nos cambiamos de fondo. Mister Jesús Acal, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? Séptima posición del Cádiz en 10 partidos que llevamos de temporada, llevamos llevamos un cuarto de liga. Lo ha ganado la mitad, 5 partidos, pero a domicilio tan solo una victoria, ¿eh? Sí, la verdad que ya empieza a ser un poco preocupante, ¿no? Porque, bueno, hemos visto a este equipo jugar a las mil maravillas. Creo que hemos visto un poco de todo, ¿no? Del Cádiz, me refiero. Sobre todo hemos visto momentos muy buenos, ¿no? Viendo que veníamos de un año bastante malo, hemos visto al Cádiz desplegando un fútbol sensacional, una sincronización entre el trabajo defensivo bastante buena. Hemos visto cosas muy ilusionantes que parecía que esto evidentemente iba a costar trabajo, pero bueno, se iba a ver un equipo funcionar a un nivel alto. Nos estamos dando cuenta que no, que hay muchas lagunas y entre ellas pues esto de las expulsiones creo que ya es de analizar, creo que ya se tiene que haber analizado hace mucho tiempo. Ese espacio que hay entre las líneas hace que los futbolistas entren con más contundencia porque reciben a futbolistas con más metros de distancia, por lo tanto esas acciones son más contundentes y un poquito quisquilloso que están siendo los arbitrajes con nosotros, pues la verdad que se reúne todos los condicionantes para que en ciertos momentos nos podamos quedar no solamente con jugadores menos, sino con una acumulación de tarjetas bastante importante cada partido. Además, después lo analizamos más en profundidad, pero no creo que Cádiz sea ni mucho menos un equipo violento, ¿no? Para llevar 4 expulsiones, ¿no? En 10 partidos, ¿no? Para nada, pero sobre todo esto está sucediendo por fallos tácticos individuales, mucho espacio entre las líneas, y ayer precisamente la de Andrés es porque pierde la visibilidad del contrario, que le llega a su espalda, exacto, de Ceballos, perdón. Y entonces cuando quiere reaccionar ya pues tarde y bueno, comete esa falta que dado que era gol, pues se lleva la tarjeta roja, por supuesto. Después veremos evidentemente también la expulsión y entraremos un poco en debate del porqué también de estas expulsiones que desde luego están condicionando muchísimo los partidos, en este caso a domicilio. Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Rubén. Está un poco el ambiente, algunos tirando a dar para Raúl Agnés, otros más al equipo en general, también los hay seguro que a los árbitros. Está el ambiente tenso en ese sentido, ¿no? Diría yo, ¿no? Bueno, en esta semana yo creo que los árbitros no han tenido nada que ver en la expulsión totalmente justa, y es cierto que sí, ¿no? Que se nota quizá un poquito de falta de serenidad en algún tipo de acciones, porque yo creo que la entrada de Ceballos desde luego era evitable, el gol quizás no, porque al final se convierte en un penalti y terminan marcándote y te encuentras con un futbolista menos, pero sí es cierto, ¿no? que hay que diferenciar quizás en este partido lo que es juego y resultado. A mí el resultado no me parece del todo malo. Yo había hecho cuenta con estos 3 próximos partidos que teníamos, los 2 filiales y el Melilla, que 7 puntos era un buen botín sacando nuestro partido. Evidentemente ahora te obliga a tener que ganar los 2 siguientes sí o sí, que yo creo que el Cádiz no tiene que tener ninguna excusa para ganarle a los 2 filiales en los 2 próximos partidos, pero sí es cierto que ya en el juego pues ese condicionamiento por la expulsión te hace cambiar muchas cosas y da la sensación esa, ¿no? Que falta ese poquito de serenidad a la hora de defender, de tener la cabeza fría, de un futbolista cuando tiene una tarjeta amarilla no darle cancha al árbitro para que te pueda sacar la segunda, y eso esperemos que se vaya solucionando con el tiempo, pero lo cierto que sí es preocupante, como ha dicho Jesús, que estamos en la jornada 10 y todavía estemos con ese problema.
llevamos 3 o 4 diciendo ojalá sea la última y no ocurre. Al siguiente partido pues no vuelve a ocurrir lo mismo. Veremos qué pasa. Como decía el señor Vallecillo, 2 partidos ahora casi seguidos, el miércoles contra el Almería B y el fin de semana el Cádiz, que viaja al Carpio a medirse contra el filial del Córdoba, que en este caso es colista de la categoría. Vemos los resultados de esta jornada 10ª en el grupo cuarto de Segunda División B. Resultados que nos depara con ese partido del viernes: Granada B 1, Sevilla Atlético 0, Albacete 2, Écija 1, Arroyo 0, Algeciras 0, Melilla 1, Cádiz 1, La Hoya Lorca 3, El Palo 1, Córdoba B 1, Cacereño 1, Almería B 2, San Fernando 1, lo veré bien, Balompédica Linense 1, La Roda 1, Sanluqueño 0, Cartagena 3 y Lucena 1, Guadalajara 0. Las gafas que las tengo que... se me las voy a dar otra vez, tengo que traer para cuando venga Carranza 10. Bueno, resultados como hemos visto para todos los gustos, nos depara un poco la jornada. Decía yo antes que el Cartagena, ¿verdad, Nacho? Tú que analizas a todos los equipos, mostrando credenciales de que es un equipo que tiene que estar arriba y ya entra en puestos de playoff y cambio de líder. El Albacete, que de nuevo es el primero. El Cartagena, que creo que tiene peor equipo que la pasada temporada. Creo que sí que tiene individualidades de medio campo hacia arriba que pueden marcar las diferencias, pero que no creo que sea mejor equipo que el Cádiz. Tampoco creo que sea mejor equipo que el Cádiz, el Albacete de Luis César San Pedro, que sin embargo sí que está sacando adelante esos partidos en los que, sin jugar del todo bien, acaba por sumar victorias. Sí que me gusta bastante más la propuesta del Albacete con respecto a la de otros equipos como Cartagena o Cádiz, y a día de hoy es el líder destacado del grupo. El Guadalajara decimos que es el que pierde ese liderato. Bueno, pues comenzamos a ver ya imágenes de ese partido en el Álvarez Claro de Melilla, ese empate a 1 entre cadistas y melillenses. Salía el Cádiz con Jorge Luque de mediapunta, que era la principal novedad. Recuperaba en esa posición Raúl Agné, y con Alejandro, Ceballos, Fran Pérez, Josete, Andrés, Nafti, Martins, y arriba Juan Villar, Luque, Quique López y Airán Cavera. Se caía también, no jugaba en este caso Quique Márquez después de cumplir el partido de sanción la pasada semana. Y comenzaba el partido con un Melilla mucho más entonado, mucho más metido en el encuentro. El Cádiz, que la verdad es que parecía que todavía no había ni siquiera llegado al Álvarez Claro, y gozando y pisando el área de Alejandro en este caso. La verdad que dio totalmente la de arena en la primera parte. Primera amarilla del partido, minuto 5, por esa entrada de Nafti. Yo creo que la entrada totalmente innecesaria en campo contrario, y ya tenía la primera amarilla del partido Nafti, que además no jugará el miércoles por acumulación de tarjetas. También lo busca ahí Chota, que es perro viejo. Claro, y sobre todo la separación entre Nafti y Jorge Luque pues hace que tenga que entrar con más contundencia. La experiencia de Chota, pues bueno, pues al final acumular una tarjeta en un momento crucial, empezando el encuentro, y sobre todo en una zona del campo que con la experiencia de Nafti no tenía que haber caído. De todos modos, en cuanto a la primera parte, yo creo que el Cádiz estuvo desaparecido, una desorganización total, hizo las cosas muy malamente. No sé, parece ser que en el calentamiento no habían entrado. Y ahí tenemos en Superdona, minuto 22, expulsión de Ceballos, roja directa, el pase era para Guille Roldán, y casi prácticamente en boca de gol es expulsado, roja directa, y David Vázquez, que transforma el penalti. Está cerquita, por cierto, Alejandro, de llegar a la pelota, y de nuevo pues a remar contra corriente. Minuto 22, Ceballos a la calle, y rápidamente cambio. Se va Jorge Luque, que había tenido poco protagonismo hasta entonces, y entraba Belforti, que debutaba. Recomponía el equipo Raúl Agné, poniendo a Fran Pérez de lateral. Y más bien que recomponía, creo que descomponía, porque para mi gusto el cambio no era ese. El cambio tenía que haber sido Nafti, ya que tenía una tarjeta amarilla, te hubieras ahorrado un segundo cambio como tuvo que hacer después. Y la verdad es que el equipo ahí estaba loco, aparte que no teníamos creación ninguna. Airán era auténtica, un islote arriba. Y a mí no me gustaba absolutamente nada los cambios de Raúl Agné, esos 2 cambios. Y tampoco, lo que más me está preocupando de este Cádiz, aparte del tema de las expulsiones que ya venimos comentando, es que si algo me gustaba de Raúl Agné el año pasado, y eso que no teníamos mucho para destacar del año pasado, es que era capaz de conformar un bloque con poca cosa. El Cádiz está siendo cualquier cosa menos un bloque, es decir, ahora mismo yo no veo un trabajo
tú ves la primera parte del Cádiz y es un equipo deslavazado. Se llegaba a Alicia, se llegaba de descanso, también hacía otro cambio, en este caso Raúl Arnés, que tú decías, nombraba, se iba Nafti y entraba Fall, y tras una primera parte muy mala del Cádiz, en la que prácticamente yo creo que no hubo ni siquiera un tiro a puerta, parecía que el equipo salía con otro aire, salió un poco, por lo menos a pisar más el área de Munir, y ahí vemos que tuvo alguna que otra ocasión el Cádiz, el disparo de Fall, comenzaba un poco más a pisar área, recordemos ya con 10 el Cádiz, un Melilla que en este caso era más conservador, que esperaba atrás, y por lo menos se creaban algunas ocasiones, se intentaba llegar a la portería contraria, el Melilla poquito arriba, alguna que otra ocasión, pero quizás más esperando las acometidas del Cádiz en este caso, y con la necesidad de, claro, de sacar algo positivo el equipo de Raúl Arnés, porque veía que el partido se le escapaba, ¿no? Y no hizo mal trabajo Fall, para mi gusto, creo que... La verdad es que no hizo... Que lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias del partido, pero vamos, el hombre del partido desde luego fue Andrés Sánchez. Aquí vemos después lo veremos jugadas polémicas, posible penalti sobre Fran Pérez, después lo analizaremos con más detalle. Chota, que como tú decías, Nacho, es perro viejo, y el hombre, pues la verdad es que ahí sigue, con 38 años creo que tiene, la verdad, y ahí sigue creando peligro. Y la verdad es que también veíamos un Cádiz, y yo lo veía en las imágenes esta mañana también, que con poquito también este equipo llega arriba, ¿no? Hemos visto que aunque estaba con 10, Andrés Sánchez llegaba a línea de fondo, ponía centro y era capaz de crear peligro, ¿no? Cuando lo intentaba, ¿no? Lo que ha dicho al principio Nacho, el Cádiz tiene muy buenos jugadores y eso Como evidentemente como se llega a línea de fondo. Impone respeto al rival, y el rival también es un equipo que en la segunda parte el Melilla está sufriendo mucho. Perdón, aquí llega el gol, centro de Fran Pérez, y la verdad es que es un golazo, Andrés Sánchez la pone en el otro palo, perfecta, de cabeza, no celebró el gol, dio su pasado melillense, y la verdad es que pues ahí llegaba ese tanto que le daba la vida, ¿no? Yo creo que ese punto que le daba vida al equipo, ¿no? Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque ya se había visto en otras situaciones, como en Albacete, que también con un futbolista menos fue superior al rival y no pudo finalmente sacar nada positivo, y en este caso pues al menos se maquillaba un poquito la actuación del equipo con ese empate final, y bueno, yo creo que da la sensación de que Arnés tenía preparado el partido para aguantar los minutos y el inicio de un rival que iría a buscar al Cádiz, que intentaría sorprenderlo en esa primera mitad. Pero claro, si te pulsan a un futbolista al minuto 20 es complicado después de recomponerte, y da la sensación. A mí me gustaría juzgar en los partidos de fuera el juego de Arnés, los partidos que termináramos con 11, porque es que no podemos jugarlo de la misma manera que si acabas con uno menos, y no solo acabar con uno menos, es que con uno menos en los primeros minutos del partido, es que llevan muchísimo, que cada expulsión es de más de una hora de partido con un futbolista menos. A partir de ahí yo creo que tendremos que ser un poquito más justos a la hora de evaluar los partidos del Cádiz fuera de casa, porque dentro es cierto que sí hemos visto buenos encuentros del equipo amarillo. Sí, lo que pasa es que eso tú lo tienes que valorar si pasa una vez. Dice, bueno, no podemos, no podemos valorar partidos, pero es que si se da muchas veces... No, se da muchas veces un problema, o sea, se convierte en un problema grave, claro. Grave, porque además veníamos el miércoles de jugar y luego el domingo, y ahora ese miércoles anterior veníamos con una acumulación de cerca de 50 minutos. Y ahora tenemos otro miércoles con una acumulación de... poquito a poco, vamos, después de una plantilla corta, decía, hay muchas cosas que hay que analizar, y yo creo que hay que analizarlas a régimen interno, pero mucho, porque son circunstancias que los jugadores parece ser que se van de rosita, en el sentido de que te dejan el futbolista con 10, porque te dejan el equipo con 10, porque estamos viendo ahora en esta ocasión, dice tú, bueno, vale, es una situación que ni Ceballos piensa que a lo mejor le va a ser penalti, pero y el fallo de marcaje, y cómo llega no solamente en esta cuestión del penalti Ceballos tarde, sino en este córner, creo que es, hay dos jugadores ahí a la espalda, hay muchas jugadas donde al final... Pero en esos casos, Jesús, lo normal es que esa jugada termine en gol, no que termine en expulsión y penalti. Lo normal es que termine en gol. Lo normal es que Ceballos en primer lugar esté marcando no orientado al balón, sino... Pero ya que no lo consigue, con el perfil es que encima es muchísimo castigo a esa jugada. Ya, pero es que lo normal es que ese futbolista al final se da la vuelta al revés, en vez de a la parte izquierda, que es por donde aparece el balón, se da la vuelta por la derecha, por lo tanto llega tarde. Son muchas situaciones que
que se cometen constantemente y bueno, yo creo que hay futbolistas que se merecen, que deberían de estar ya en la grada. Expulsiones de todos los colores también, teniendo en cuenta que, en fin, por ejemplo, y además imágenes muy diferentes. En San Fernando, por ejemplo, nos expulsaron un futbolista y aún así pues hicimos un gran partido bajo mi punto de vista, y en Albacete creo que también merecimos mucho más de lo que tuvimos. Hay que analizar al Cádiz antes de la expulsión, después de la expulsión, y además la expulsión es que es muy clara, pero es que durante el partido también hay que tener en cuenta que el árbitro no tuvo un baremo equitativo. Hubo futbolistas del Melilla que merecieron también una segunda amarilla y no la tuvieron. Yo siempre el minuto 20 lo miro con muchísimo miedo, porque parece que es el minuto ¿Qué va a pasar, ¿no? en el que va a pasar siempre algo y malo siempre. Pero bueno, es que nos sacan roja por hacer falta en el centro del campo en el minuto 20, Nafti o Pero Quique. también hay que decir que el tiempo que estuvo el Cádiz con 11 contra 11... Tampoco fuimos superiores. Es que no se creó ni una sola ocasión de gol clara, ¿no? También es verdad que el Melilla, yo no recuerdo parada alguna de Alejandro en casi todo el partido. O sea, que en fin, fue un partido malo de los dos. Sería muy conservador, diría yo. Pero vuelvo a repetir, el tema es... el fallo, yo entiendo lo que dice Jesús, que evidentemente hay fallos defensivos que son verdaderamente evitables y solucionables, pero es que lo grave es lo de la expulsión, porque nos ponemos en la misma situación. Esa misma jugada no acaba en penalti, acaba en gol, normal, el jugador llega, le da boca de gol y la mete. Y el Cádiz con 11. Viendo la segunda parte que hizo el Cádiz con 10, el bajón físico que pegó el Melilla en la segunda mitad, lo único es que el Cádiz en la segunda parte con 11 lo hubiera pasado por encima al Melilla. O sea, es que el problema, es que volvemos a lo mismo, el problema es ese esfuerzo físico que tiene que hacer el equipo, que no solo te va a condicionar ese partido, es que te va a condicionar el siguiente, por ejemplo, este próximo miércoles. Pero es que avanzando el partido hay una jugada donde está el árbitro en la línea de pase con Airán, que no le llega el balón, y se pone con los brazos alzados, empieza a protestar y se lleva una amarilla sin sentido en una zona del campo que dices tú, pero este futbolista es tonto o este futbolista, sí, porque ¿qué si pasa? después tiene que hacer otra Lo de Quique López hace 2 o 3 jornadas también le pasó lo mismo en el centro del campo ahí con la mano, que a lo mejor no es mano, que a lo mejor, pero es que ese es el problema, es que los futbolistas tienen que saber en qué momento tienen que actuar, porque ¿en qué estos minuto futbolistas... tiene tarjeta Nafti? El 5. Es que es increíble que un futbolista del centro del campo del Cádiz tenga en el minuto 5, o en otro partido que teníamos en el minuto 20 a los 2 Quique con tarjeta amarilla. Es que no pueden tener 2 futbolistas del ataque del Cádiz tarjeta amarilla en el minuto 20. Que todavía lo tengan los 2 centrales, lo puedes llegar a comprender un poco mejor. Pero es que eso no tiene lógica ni sentido. Lo más gracioso del tema es que al final los 2 centrales son los 2 jugadores menos tarjeteros. Y es simplemente por la corta distancia que hay entre Nasti y los centrales normalmente. Que ellos parecen que son el parachoque de esas tarjetas. Pero bueno, es verdad que el Cádiz está acumulándose de un montón de tarjetas y sobre todo no se desvirtúa el juego cuando son jugadores de ataque, cuando ha pasado con Quique Márquez. Una plantilla tampoco es que sea muy larga. Sí, pero cuando hemos sufrido la expulsión de Quique Márquez, de Quique López, de jugadores de medio campo hacia adelante hay menos problemas. Porque parece ser que la saga pues se entienden bastante bien. Ahora que ha pasado con Sebello, pues la verdad que el equipo ha desaparecido completamente del partido, vamos, desde inicio y sobre todo en la primera parte hasta la entrada de Fal, que más o menos empezó a darse un poquito de equilibrio y ya el equipo pues parecía que iba a rodar un poquito mejor en esos últimos minutos. La verdad es que, como decimos, condicionando mucho los partidos, y tú además, que Nacho, que estuviste en Albacete, también pasando algo muy similar también, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Me Además, resultó con la expulsión y la siguiente jugada, el penalti, ¿eh? Un partido con muchas similitudes, no solo por el tema de que el Cádiz tuvo que afrontar durante mucho tiempo el partido en inferioridad numérica, también inferioridad en el marcador, sino por el respeto, excesivo respeto creo que le tuvo el rival en la segunda parte al Cádiz. Creo que le pasó al Albacete, que si maneja bien los tiempos del partido y lo lleva a su terreno, aprovechando esa superioridad por línea que tenía el equipo de Luis César San Pedro, posiblemente le hubiera hecho muchísimo daño al Cádiz. Sin embargo, nos extrañó cómo el Albacete le dio vida al Cádiz, llevando el partido a idas y venidas, que al final el Cádiz con 2 o 3 futbolistas que te ataque ya te crea un lío, y así lo vimos. De hecho, el Cádiz empató el partido y pudo incluso ganar el partido en el Carlos Belmonte. Luego apareció el disparo aquel de Indiano y el Albacete sacó el partido adelante. Pero es que el otro día pasó igual. Y lo que sí veo a lo mejor ahora desde lejos es que se está hablando en exceso del tema arbitral. Creo que erróneamente, bajo mi punto de vista.
Así que después sé que también hablamos de ello, del tema arbitral, lo analizamos, a ver cómo, quién tiene más incidencia en este caso, los árbitros o la propia plantilla del CAI. Hacemos un primer alto en el camino aquí en Carranza 10 y volvemos enseguida.